visión. Esta es una iniciativa de manera personal, informal también, en determinada manera, donde queremos pedirle a Gretel que ella nos pueda presentar su proyecto. Gretel Ledo, bueno, si algunos no la conocen, ella, bueno, tiene un montón de títulos que no me los voy a poder acordar, pero Gretel, gracias por estar, gracias por tu pasión, yo la conozco desde hace muchísimos años y siempre manteniendo la misma línea, el mismo perfil que tiene que ver con involucrarnos con la Argentina, involucrarnos con nuestro país y ser de influencia en los diferentes medios, donde estamos necesitando tanto que se levanten esta voz de los valores, esta voz de la familia. Así que bueno, Gretel, nosotros nos vamos a quedar acá también como admitiendo si hay algunas personas más que van entrando. Eh, Exponenos, digamos, tus proyectos, cómo vas, si vas por una candidatura, por qué lugar, qué posición, si vas por algún partido político. Bueno, si nos podés hacer como esta introducción para que la gente, no solamente los que estamos ahora, sino si después vamos compartiendo y pasando esta grabación, se puedan ubicar. Así que bueno, bienvenida, Grete. Bueno, muchas gracias Marta por esta oportunidad y a todos los pastores, pastoras que hoy están presentes y a aquellos que van a tener la posibilidad de escuchar este mensaje. Bueno, mi nombre es Gretel Ledo, en cuanto a mi formación me formé en la UBA, así que tengo 3 carreras en la UBA, abogada, politóloga y socióloga. Tengo una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia, enfoco en lo que es Relaciones Internacionales Europa-América Latina. La verdad que tengo un llamado hacia la política de muy chica, desde concretamente los 12 años de edad. Tengo esta convicción de la importancia de volcarse hacia la cosa pública, la importancia de dejar nuestra huella, nuestra marca, marcar la diferencia. Y bueno, ya digamos, en cuanto a mi vocación por estar en la política, arrancó de muy chica, digamos, arranqué siempre en contacto con partidos políticos por fuera de lo que es el secundario. Yo soy egresada del Carlos Pellegrini y si bien es un colegio muy politizado, no hacía política dentro del colegio, así que arranqué prácticamente a los 16 años por afuera del colegio, en todo lo que es, digamos, mi experiencia en partidos políticos, y después finalmente a los 25 me candidaté a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, eso fue hace un tiempo allá lejos. Esa fue mi primera experiencia, y bueno, fui pasando por diferentes, digamos, estadios. En el medio estuve trabajando en el Parlamento argentino, tanto en diputados como en senadores, y también el Parlamento Europeo, en asesoramiento, con lo cual tengo manejo de todo lo que es armado de proyectos de ley y demás, con mucha experiencia en la temática. Y en la elección pasada fui precandidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de una línea que me permitía bueno, desarrollar mis convicciones con, digamos, con una agenda propia, ¿no? Estaba encabezando en ese momento la lista junto con Julio Bárbaro, que bueno, Julio tiene, digamos, todo lo que es un ideario pro vida, y en ese sentido como que me sentía bastante, armamos un buen equipo, esa es la realidad en la elección pasada. Para esta elección estoy como precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del partido Principios y Valores. Les comento que yo soy parte de una agrupación que se llama CEJUS, Cristianos en el Justicialismo. Bueno, esta agrupación nuclea no solamente cristianos evangélicos, sino también católicos, bueno, digamos, hombres y mujeres creyentes, digamos, que tienen fe. Y, digamos, dentro de lo que es el partido Principios y Valores hay diferentes agrupaciones. Entonces, una de ellas, vuelvo a decir, es CEJUS, con lo cual yo soy la primera candidata dentro de esta agrupación política. Y para diputada nacional, Dios mediante, estoy encabezando la lista para lo que es la candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el tinte diferencial para esta elección respecto a la elección pasada, ¿no? Eso por un lado quería comentarles. Por otro lado, para serles sincera, digamos, bueno, no sé si la había comentado, pero bueno, yo hago análisis político de hace años, desde los 18 años hago análisis político nacional e internacional, estuve en medios de todo tinte, y esto se los voy a decir un poco desde afuera. Esta es una elección muy polarizada.
O sea, en definitiva es como que la torta se va a terminar repartiendo entre el oficialismo y la oposición. O sea, los partidos más pequeños es como se les va a hacer un poco cuesta arriba, porque está muy polarizado el escenario. Tal es así que el oficialismo está bajando, a ver, dinero, por así decirlo, para empezar, digamos, a desarticular a aquellos candidatos que se quieren presentar con sus propias estructuras. Esto para empezar de cero, para comentarles la situación política, que va a ser un escenario complejo, va a ser casi una carnicería. Esta es la realidad. A fecha de hoy, si se hacen las elecciones, el gobierno viene para abajo totalmente, no saben cómo remontar la visibilidad de este gobierno a nivel oficial, ¿no? Con lo cual, por eso se está visorando cuáles son las otras fuerzas políticas que están por afuera de, ¿sí? En este escenario, la oportunidad que se nos da es poder instalar una voz distinta, una voz diferente, que es lo que yo estoy haciendo de manera personal. Y con esto quiero decir de manera personal, porque tengo libertad total y absoluta de principios y valores realmente cristianos, o sea, que me identifican como creyente. Bueno, les habrá comentado Marta, yo soy cristiana desde, o sea, pisé la iglesia evangélica a los 5 años de edad, con lo cual del catolicismo prácticamente no sé nada, o sea, soy cristiana evangélica de cuna, para aclararles esa situación, de dónde vengo. Y es una oportunidad porque tengo libertad absoluta de decir en los medios de comunicación, los lugares donde me muevo, cuáles son las líneas más importantes que queremos impulsar, digamos, como agenda a nivel parlamento, ¿no? Y en la sociedad misma en su conjunto. Así que en ese sentido, no es que yo tenga un recorte de decir, bueno, Gretel, sobre este tema no puedes expresarte, o Gretel, sobre este tema no puedes avanzar. Todo lo contrario. Así que tengo libertad absoluta. Eso es lo más interesante dentro de esta agrupación CEJUS y dentro del partido Principios y Valores. Es un poquito para darles la introducción. Bueno, respecto al primer punto, que ahí Sol creo que había pasado algunas placas, quizás una de las preguntas fundamentales que uno la sigue recalcando a la fecha de hoy, pero bueno, es interesante hacer hincapié, que está vinculado por qué nosotros, los creyentes, tenemos que involucrarnos en política, no como un deber, sino entender también que existe un llamado, existe una convicción, digamos, a ocupar un espacio, ¿no? Bueno, la importancia digamos, de ser parte, de marcar esa diferencia, está vinculado a ese don y ese talento que cada uno recibimos de parte de Dios, ese llamado, y no claudicar frente a ese llamado. Y un poco yo estaba recordando la famosa historia de David y Goliat, en 1 Samuel capítulo 17, donde había una especie de hostigación permanente. Y esa hostigación formaba parte de este plano que desarrollaba un pueblo pagano, que son los filisteos, en contra de los hijos de Dios, instigándolos a ver quién estaba en competencia de poder hacer frente a Goliat, ¿no? Pero el grito que le hacían, esto está en 1 Samuel 17:1, dice: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Ahora, ese reto y ese desafío estaría bueno que también lo podamos aplicar al tiempo de hoy, que podamos comprender que Dios hoy nos está desafiando, hoy nos está justamente desafiando a no quedarnos callados, desafiarnos a despertar. Hay un despertar que el Señor está esperando de parte nuestro, que es un despertar espiritual, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso puntualmente de cómo una persona que desde la competencia física no estaba preparado, desde el saber en arte de la guerra tampoco, no hizo tampoco la carrera militar, la familia también lo tenía como el orejón del tarro, porque todos sabemos la historia de David, o sea, daban todas las condiciones para que esa persona no pueda luchar contra un sistema, y hoy estamos enfrentándonos a un sistema, que ahora lo vamos a ir abordando poco a poco con los proyectos, porque lo que se está suscitando hoy es una guerra espiritual que se está llevando cargada a la familia entera, los valores, los principios, ¿no? Porque si las dejo con el plano de la educación, lo que está sucediendo hoy con el plano de educación es aberrante, ¿no? Entonces, por eso, aquellos que tenemos esa vocación, ese llamado y esa necesidad de hacer algo por el prójimo, que vuelvo a decir, cada uno tiene su área de influencia. La gente tiene la visión al pastorado, a la enseñanza de la palabra, misionero, cada una puede ser una ONG, una fundación, medio de comunicación, bueno, y aquellos que tenemos el llamado hacia la política, es interesante que, bueno, que encontremos el respaldo, bueno, a nivel espiritual, bueno, y después cuando llegue el momento, aquellos que se sientan convencidos por las propuestas, bueno, nos puedan apoyar. Pero es fundamental entender que la política no nos resulta ajeno.
la política nos atraviesa, la política nos condiciona y la política nos afecta. Entonces, toda vez que nosotros no nos volcamos hacia la modificación de esas estructuras medulares de poder, vamos a seguir contemplando detrás de y no llegamos a ser parte. Entonces, esa es la antesala que quería un poco anticipar. Bueno, ahora vamos un poquito a los ejes fundamentales para desarrollar. El primero está vinculado a una temática que hoy, y vuelvo a decir, nos afecta a todos, que es la ideología de género, ¿no? Fíjense, seguramente es de público conocimiento y están al tanto, que hoy por hoy Argentina, ya desde el gobierno anterior, desde la presidencia de Mauricio Macri, es parte de la Agenda 2030, ¿sí? Esta Agenda 2030 es una agenda impulsada ya desde el año 2015, aprobada por una cantidad de países, que es una agenda que de alguna manera sienta una especie de metodología de lenguaje, una forma de rendición de cuentas en torno a una serie de objetivos. Estamos hablando de 17 ODS, que son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en el cual existen 169 metas que los países tienen que instrumentar. ¿Cómo instrumentan esos países estas líneas que establece la Agenda 2030, que nace en el seno de Naciones Unidas? A partir justamente de programas de gobierno, ¿sí? Políticas de Estado. O sea, los 17 ODS que establece la Agenda 2030 se bajan en 169 metas que son mesurables, son medibles, con rendición de cuentas, y tienen que ser instrumentadas por los países. Como dije, Argentina ya desde la gestión anterior hace parte de la Agenda 2030 y este gobierno obviamente la ratifica. La ratifica tal es así que participa del Foro Económico Mundial, participa del Foro de Davos. Dentro de la Agenda 2030 está la ODS número 5. Por eso quiero introducir la ideología de género, para que entendamos por qué estamos hablando de este tema. El ODS número 5 dice: lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y las niñas. Ahora, esta igualdad de género no solamente la tratan como un derecho fundamental, sino que para ellos es esencial para la construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible. O sea, parten de la base que si no se logra la igualdad de género, no se llega a alcanzar la prosperidad a nivel mundial, no se llega a alcanzar un mundo pacífico ni tampoco un mundo sostenible, ¿no? Con toda la noción de resiliencia detrás, que eso lo podemos ver, que la noción de resiliencia, que es esta capacidad de adaptación a conflictos y cómo hacemos para sobrellevar esa capacidad. Ahora, cuando se habla de género, no se está hablando del punto de vista biológico natural, de lo que establece la palabra de Dios, sino que se habla de una construcción social. Digamos, el género está montado sobre una cosmovisión de cómo me siento en ese momento, ¿no? O sea, la perspectiva de género la empieza a asumir Naciones Unidas, y esto arranca, vamos a viajar en el tiempo. Ya Malthus, seguramente muchos habrán leído a Malthus hablaba sobre bueno, la escasez de recursos naturales, y por más que exista tecnificación de parte de la tierra, de parte de los recursos agrícolas, ¿sí? La tecnicidad suficiente nunca va a ser la respuesta frente a la gran cantidad de demandas de la superpoblación. O sea, el crecimiento poblacional de alguna manera va a encontrar una limitación en poder abastecerse o digamos, satisfacer todas sus expectativas cuando hay un recurso fijo, y ese recurso fijo es la tierra. Entonces va a decir Malthus, bueno, ¿cuál es la solución? Porque hay un problema de sobrepoblación. Y la solución es que, bueno, acá lo que sobra es la gente. A ver, vayamos esto atando cabos de cómo, de alguna manera, va sobrevolando la idea de sobramos nosotros. O sea, esto que parece muy así, muy burdo, pero vayan escuchándolo, porque ahora entendemos por qué después bajamos todo lo que es eutanasia, suicidio asistido, aborto, ideología de género, digamos, todo lo que es mecanismo de sedación asistida. O sea, fíjense, todo eso se llama cultura de la muerte. Si la cultura de la muerte, la filosofía de fondo es Malthus, para sintetizarlo. Entonces, bajo esa línea, después de la Segunda Guerra Mundial, se abre todo un escenario donde empieza justamente esta proliferación de Naciones Unidas y se empieza a desarrollar un marco supranacional donde se le empiezan a restar competencias a los estados nacionales. O sea, los estados nacionales van perdiendo soberanía a partir del trazado de políticas supranacionales que están en cabeza de Naciones Unidas, con todas las expresiones, porque después vamos a encontrar UNESCO, organizaciones en pro de la mujer, niños, niñas, bueno, todas las aristas que ustedes se pueden imaginar, OMS,
¿sí? La Organización Mundial de la Salud, está todo enmarcado dentro de esta cosmovisión de cómo van quitándole competencias a los Estados-nación. Hoy estamos en un escenario de pulverización de autonomías de políticas gubernamentales. Todo país que se sienta en la mesa del Foro Económico Mundial, que se sienta en Davos, que hace parte de esta agenda de la industria 4.0, está totalmente vinculado a todo este capitalismo inclusivo, ¿sí? Que está vinculado a la encíclica Fratelli Tutti, porque también puedo hacer una lectura de Fratelli Tutti. Toda esa misma línea tiene un mismo horizonte, que nace en este escenario de posguerra, ¿sí? Nace en ese escenario de posguerra que vuelvo a decir, la filosofía de fondo es qué hacemos con el crecimiento poblacional. Y ellos van a decir que la distribución de la riqueza no es equitativa, que el gran problema es que los recursos no se distribuyen de manera feliz, es poco feliz la distribución, y hay que hacer algo, cuando en realidad el meollo de fondo es quiénes son los que detentan el poder, quiénes son los que están manejando absolutamente todo, que son nada más y nada menos que, no podemos hablar de apellidos, hablamos de fundaciones, ONG, pero un circuito y corporaciones que van desde el plano de medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con también farmacéuticas, bioquímicas, bueno, financieras, bueno, hay una serie de corporaciones que es como una especie de telar, que está bien entretejido de manera tal que han bajado incluso programas a universidades. No es poca cosa egresar de hoy de una universidad pública con una filosofía determinante y de ahí encontramos militancia activa, ¿sí? Digo, en la filosofía que hoy encontramos en las universidades públicas. O sea, esto está bien tejido ya hace tiempo, ya viene con el escenario de Segunda Guerra Mundial creciendo. Entonces, la filosofía de esta Agenda 2030 va a ser un ser humano que nace sexualmente neutral, la sociedad a través de la familia determina la inclinación de los roles tradicionales masculino y femenino. O sea, van a encontrar a la sociedad como culpable de determinar qué es masculino y qué es femenino, ¿sí? Porque en realidad el ser humano, va a decir esta agenda, nace sexualmente neutral. O sea, cada uno puede, de alguna manera, construirse, ¿sí? Y esto hace pie en el documento publicado en Naciones Unidas en el año 2016 que se llama Vivir libres e iguales, que afirma lo siguiente: la identidad de género es la vivencia interna. Fíjense lo que dice: identidad de género, vivencia interna, ¿sí? Individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente. O sea, es una experimentación personal. Eso es la identidad de género, ¿sí? Una experimentación personal. Entonces, para poder construir este nuevo andamiaje, este nuevo orden supranacional, lo que subyace de fondo es el famoso nuevo orden mundial, donde en definitiva es la concentración de un único poder, ¿sí? Que es lo que se está logrando. Y hoy se cristaliza en todo lo que es el aparato de Naciones Unidas. Bueno, esto es un poco largo en el tiempo, pero toda esta línea de postulados de ideología de género hoy encuentra una inficción y una cristalización en medios de comunicación internacionales de todo el mundo que han comprado a paquete cerrado esta filosofía. CNN, Ted Turner, New York Times, Reuters, The Economist, The Washington Post, The Observer, The BBC, Wall Street Journal, Financial Times, bueno, la cadena alemana DW, que seguro la conocen muchos, London Times, bueno, todas estas son medios de comunicación que tienen una línea editorial totalmente pactados para bajar la ideología de género. Por eso yo les estoy hablando de esto, porque recién desarrollé el primer punto para que vean cómo nos afecta. O sea, esto es un armado global, a escala global, que arranca comprando la gestión anterior y lo ratifica esta gestión. Por eso digo, acá es una cuestión de cómo está Argentina posicionada frente a la ideología de género. Multinacionales: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Starbucks, Nike, American Express, Bank of America, Pfizer, American Telephone and Telegraph, y así podemos seguir nombrando. Google, Facebook, Twitter, Apple, son todo lo que están también abrazando esta idea bajo contenidos. HBO, Netflix, Amazon, Disney, ¿sí? O sea que estamos totalmente inficcionados por todos los medios de comunicación. Esto es bien claro, entender la bajada de línea que tienen. Y bueno, toda la orientación del feminismo arranca en todo lo que es la década del 60 y el 70, con esta idea justamente de querer empoderar a la mujer, donde fíjense, donde encuentran ellos el fracaso del modelo comunista. ¿Cuándo cae la cortina de hierro? O sea, con la caída del muro de Berlín,
van a encontrar que el proletariado no logra con éxito el famoso gobierno, ¿no? En detrimento de los capitalistas. Entonces, esa puja que se da entre quienes detentan los medios materiales de producción y los trabajadores, donde se victimiza al trabajador por una serie, obviamente, de minusvalías y un sistema totalmente, bueno, que crea las condiciones de esta explotación, que hay que encontrar aristas de todo eso, pero en resumidas cuentas va a decir el marxismo, el víctima es el trabajador. Cuando fracasa ese modelo, que con la caída del muro de Berlín, donde se abre un escenario, se pone fin a la Guerra Fría, aparece una nueva víctima, y es la mujer. A la mujer se la coloca en el centro, donde deja de estar la situación de clivaje, quién detenta el medio material de producción y quién no lo detenta, y pasa a ser hombre-mujer. O sea, como si fuera una especie de nuevo clivaje político. O sea, el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, y empieza la victimización sobre la mujer y esta corriente feminista, que es una vertiente del marxismo. A eso quiero ir. O sea, el feminismo es una vertiente del marxismo. De hecho, la madre fundadora de todo esto es una de las líderes del Partido Comunista Francés. Una de las líderes del Partido Comunista Francés, donde de alguna manera recalca este rol. Acá después, si quieren, les puedo pasar bien los autores, que es Simone de Beauvoir, que de alguna manera habla a partir de su ensayo que se llama El segundo sexo, que la mujer es libre de, bueno, de tener una vida totalmente por fuera del programa y de lo que implica la familia, digamos, y la cosmovisión que hoy por hoy se están llevando puesta absolutamente todo este sistema, ¿no? Quiero leerles textualmente la frase de ella. La familia es el instrumento de opresión de la mujer. ¿Sí? O sea, la familia, repito, instrumento de opresión de la mujer. Ella es miembro del Partido Comunista Francés, Simone de Beauvoir. El libro es publicado en 1949. Por eso yo les dije, esto arranca después del escenario posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, arranca todo este escenario de el segundo sexo, ¿no? O sea, toda esta corriente que convence justamente la visión de que el hombre sojuzga a la mujer. O sea, antes el capitalista sojuzgaba al trabajador, y ahora el que sojuzga a la mujer es el hombre. O sea, siempre existe un víctima, un chivo expiatorio en el sistema, en este caso es la mujer. Y a partir de ahí arranca todo este mundo, digamos, del feminismo, ¿no? Después podemos seguir hablando en el tiempo, pueden buscar un poco Betty Friedan, La mística de la feminidad, Firestone, Dialéctica del sexo, todo en los años 70, Kate Millett, Política sexual, y después Germaine Greer, La mujer eunuco, ¿sí? Son diferentes corrientes que ellas son las seguidoras y discípulas de Simone de Beauvoir. Para coronar este escenario, Judith Butler, Deshacer el género, seguro lo leyeron muchísimo, año 2006, Deshacer el género. Y ella monta esta idea de que el género es una construcción social. ¿Sí? Empieza a partir de ahí, también les quiero leer algunas frases de ella. Leo, el género es una construcción cultural, no es el resultado causal del sexo como está fijado. El género es una construcción radicalmente independiente del sexo. El género viene a ser un artificio libre de atadura. En consecuencia, hombre y masculino pueden significar cuerpo femenino y cuerpo masculino. Mujer y femenino pueden significar cuerpo masculino o cuerpo femenino. O sea, esto que estamos hablando no lo inventé yo, lo creó esta mujer, Judith Butler, el libro Deshacer el género, año 2006. O sea, aberrante. Entonces, para sintetizar, todo este andamiaje, que es el ODS número 5, que ellos lo plantean como la igualdad entre hombres, entre mujeres y niñas, y que tengan igualdad de oportunidades con los hombres, en realidad siempre subyace la idea de la perspectiva de género. Tal es así que todos los programas de Naciones Unidas han bajado una línea que en todas las agencias que plantea las Naciones Unidas, en todas las aristas, desde todo lo que es el Fondo de la Educación, la mujer, y en todas las aristas, la perspectiva de género tiene que ser una parte fundamental. ¿Sí? Entonces, literalmente se está librando una batalla contra la familia, ¿sí? En todo lo que es Agencia de Naciones Unidas. Y esto hace parte de esta agenda, de esta gran filosofía. Esto ya viene hace tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos
En el año 96, la Asamblea General de Naciones Unidas instó a todos los estados a que promuevan una política activa y visible para que se incorpore la perspectiva de género en todos los planos. Año 1996. O sea, fíjense, año 1996. Por eso, esto que decía, bueno, estamos ahora con el cupo trans o el cupo, lo que están instalando, no, esto ya viene de un escenario anterior, ¿sí? Con lo cual, todas las agencias, el Fondo de la Población de Naciones Unidas, la UNESCO, la OMS, la UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo Educa, la OEA, la Unión Europea, el FMI, son todas las agencias que hacen parte de este programa y que la perspectiva de género son agenda. El fin último está vinculado no solamente a comprender otra mecánica de lo que implicaría la noción de género. Estamos hablando de la destrucción de la familia, pero ¿qué subyace en todo esto? Hay un programa que está perfilándose sobre el avance de la idea de la reproducción, porque cuando hablamos de reproducción asistida, ¿sí?, o planificación familiar, en definitiva lo que está de fondo de todo esto está vinculado justamente a una especie de reeducación mundial. Ahora, esta reeducación mundial atenta contra la visión de Dios, la visión de lo que implica la familia, incluso la visión biológica del rol del hombre y la mujer. ¿Me explico? O sea, una cuestión de sexo, una cuestión natural. Entonces, de fondo, el programa macabro de todo esto es la reducción poblacional. Literalmente, la reducción poblacional y el control social. ¿Y por qué el control social? Porque hay una persona que levanta el dedo, o una persona que piensa distinto, o una persona que quiere llevar a su criatura a la escuela, al sistema de educación pública, y solicita que los contenidos de ideología de género no sean impartidos, tiene después una denuncia en el INADI, o no sé dónde termina, denunciado. Esa es la realidad. Entonces, en el escenario de querer exacerbar el derecho de las minorías, se está avanzando sobre las mayorías, que somos nosotros. O sea, fíjense hasta dónde llegamos. Llegamos a un lugar donde las minorías han logrado de alguna manera tener una visibilidad tal que avanzan sobre el derecho de las mayorías. Si vamos a las fundaciones que están enmarcadas en todo esto, Fundación Rockefeller, Fundación Ford, Bill y Melinda Gates, la Fundación de Soros Open Society, la Fundación McNamara, ¿sí? Y son todos brokers de Wall Street. O sea, dedicaron 18.000 millones de dólares a la causa de ideología de género y planificación de la natalidad. Planificación de la natalidad. Por eso arrancamos la conversación sobre Malthus. Empezamos con Malthus, ¿sí? O sea, fijen esto de cómo viene ya este plan de acá, lo que sobra la gente. Sobramos nosotros. Tal es así que los culpables del cambio climático somos nosotros. O sea, los culpables son los seres humanos. O sea, fíjense como siempre existe una situación de sojuzgación y bueno, hay que hacer algo para empezar de cero, ¿no? Bueno, entonces volviendo al primer punto de la propuesta, está vinculado con bueno, la ideología de género, que ahí ya lo habíamos recalcado, pero puntualmente es que se tiene que pedir de manera, la propuesta que yo quiero llevar es que se tiene que pedir de manera expresa, por escrito firmado, a quienes detentan la patria potestad, padres o quienes en ese momento detenten la patria potestad, por escrito la voluntad de que a los hijos se les imparta contenidos de ideología de género. ¿Me explico? O sea, la regla general de que, digamos, a todos se les imparta y no hay posibilidad de que exista ningún tipo, digamos, de salvaguarda y de excepción, de marco de excepcionalidad de aquellos padres que han decidido que a sus hijos no se les imparta, eso es lo que nosotros queremos derribar. A partir de esta propuesta que implica que la única manera de que se imparta contenidos de ideología de género es a través de una autorización expresa de aquellos que detentan la patria potestad y que de alguna manera deciden que sus hijos, bueno, de alguna manera reciban este tipo de contenidos.
O sea, de llano está prohibido la impartición de ideología de género en cualquier tipo de nivel, ¿no? En lo que es en pequeñas, de cortas edades, nivel, digamos, preescolares, jardines, en cualquier estamento, digamos, de la formación, el proyecto justamente está vinculado a eso, ¿sí? Con toda esta antesala que acabamos de hablar. Ese es el proyecto fundamental de lo que es ideología de género, ¿está bien? Y después, el segundo eje que quiero compartirles está vinculado a el tema de la adopción prenatal. Ahora bien, fíjense que, ¿por qué, digamos, está esto de la adopción prenatal? Bueno, seguramente cada uno desde las iglesias, desde organizaciones que están llevando adelante, están con programas y proyectos en torno a cómo hacer para, de alguna manera, tornar en una especie de disuasión a aquella mujer que no está en duda sobre continuar o no con su embarazo, o realmente sabe que no tiene las condiciones o no quiere a esa criatura, ¿no? Entonces, la adopción prenatal es una especie de salvaguarda o mecanismo o de incentivo que se tiende para aquella mamá que de alguna manera ha tomado la decisión de, bueno, de no, digamos, de no continuar no solamente con el parto, con el nacimiento de esa criatura, sino después también con la crianza. Entonces, la idea de fondo justamente es que existan, que se pueda identificar a partir de un registro aquellos digamos, papá, mamá, aquel matrimonio que quieren estar adoptando una criatura y que ya de manera anticipada se establece ese vínculo, ¿no? Y esto es algo que ya existe, no estamos hablando de un mecanismo que lo estamos inventando desde Argentina, sino que ya funciona, ¿no? La adopción prenatal. Entonces, en definitiva, si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo se hace para disuadir a esa mamá que en realidad no quiere continuar con el embarazo? ¿Cómo se hace para disuadir el tema del aborto? En primer lugar, uno de los ejes que también quiero estar promoviendo, justamente, bueno, es dar atrás con la ley del aborto, o sea, esto se puede hacer en materia legislativa, o sea, por más que esté sancionada, o sea, hay cantidad de marcos legales que están sancionados y después lo que se hacen se derogan. O sea, así como hubo modificaciones de código, ustedes lo saben, se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, Código Penal, se modifican constantemente, se puede hacer una vuelta hacia atrás sobre el tema del aborto. Sí, ahí Marta quería tomar la palabra. No, solamente pongo que si de pronto hay preguntas, las pueden volcar en el chat. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, cuando hablamos del aborto, esto ya creo que con la introducción también quedó claro, es largo de contar el tema, pero creo que quedó bastante claro. El aborto también hace parte de esta agenda. O sea, cuando se está hablando del ODS número 5, dentro de las aristas que se habla del feminismo, ideología de género, subyace ahí todo lo que es la filosofía de la cultura de la muerte con todo el empoderamiento de la mujer, el yo decido. O sea, el aborto está marcado en el yo decido. Hay una situación donde no se logra identificar digamos, a la persona por nacer como un sujeto de derecho per se. O sea, fíjense, acá no quiero hablar en detalle, pero sabrán que en el Código Civil y Comercial de la Nación existe expresamente en el acápite relativo al derecho hereditario sucesión, o sea que tiene derecho hereditario. El sujeto por nacer, esto es importante lo que estoy diciendo, el sujeto por nacer tiene derecho hereditario. Ahora, ¿cuándo se materializa ese derecho hereditario? ¿Cuándo hereda? Cuando nace vivo, obviamente. Pero ya de por sí el por nacer tiene derecho hereditario. Después, si quieren, les puedo pasar el artículo del código que está contemplado, ¿sí? O sea, es sujeto de derecho por donde lo querramos ver, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la Convención de Derecho del Niño, desde el punto de vista constitucional, las normas supranacionales que Argentina adoptó con jerarquía constitucional. Argentina protege la vida desde la concepción, ¿está bien? Entonces, todo lo que se avanzó en pos del tema del aborto, o sea, es literalmente constitucional. Hay que modificar todo, entonces. Hay que modificar Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23, hay que denunciar significa salir, denunciar las convenciones internacionales donde Argentina es parte. O sea, lo que ha ocurrido es una atrocidad. Lo que ha hecho el Parlamento es totalmente bajo cualquier arista ilegal. O sea, por eso digo que el tema del aborto es una batalla que no es que la batalla está cerrada. No, la batalla hay que seguir librándola.
Entonces, el tema de la adopción prenatal es una iniciativa más en pos de tener una herramienta, así como Marta seguramente le va a explicar todas las herramientas que ella está desarrollando con contención de la mujer, porque ella está manejando todo ese tema, que son medidas para decir, bueno, ¿cómo acompaño a aquella mujer que no quiere continuar con el embarazo y sin embargo, bueno, existen mecanismos? Entonces, la adopción prenatal es un instrumento más. Pero quiero que se queden con esto flotando, la idea de que el aborto se enmarca en esta agenda, hace parte de la Agenda 2030, y el objetivo de fondo es cómo controlar a la población, cómo estar pivoteando con esta idea de control de crecimiento poblacional. O sea, de fondo es aborto sinónimo control poblacional. Y ellos te lo van a vender como, de alguna manera, el derecho que tiene la mujer, la planificación familiar, no. Lo que quieren hacer en realidad es una reducción poblacional y atentar contra la familia, todo lo que es la reproducción. Y ahí quiero leerles un párrafo que les va a interesar. Ustedes seguramente conocen el memorándum 200 de Kissinger, ¿sí? Este memorándum 200, también enmarcado en los años 70, a partir del cual empiezan a ver como peligroso el crecimiento poblacional de los países en desarrollo. Dice, a ver, dicen desde Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando en los países en desarrollo? Y hay mucho crecimiento poblacional y hay buenos recursos naturales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear mecanismos de reproducción asistida, de planificación familiar, y vamos a ir introduciendo la noción del aborto, y esto comienza a perfilarse en los años 60, 70, y un programa ya desde las generaciones de los años 80 comienza todo esto, que es el famoso Memorándum 200. En el año 1974, el presidente Perón firma un decreto, que es el 659 del año 74, donde dispone el estricto control del Estado en la comercialización y venta de productos anticonceptivos. O sea, Perón dijo, pues Perón le vinieron con esta idea. Le dijeron que hay que controlar a la población, vamos a introducir el aborto. Y él rápido firma el decreto. Y ese decreto dice, control estricto sobre comercialización y venta de productos anticonceptivos. Prohibición de desarrollar actividades relacionadas directa o indirectamente con el control o represión de la natalidad. Fíjense cómo Perón dijo control o represión de la natalidad. Dijo, prohibió la comercialización de productos anticonceptivos. Y esto, perdone yo ya que estoy acá, se lo digo en confianza, es lo que los que se dicen peronistas o parte del gobierno progresista lo niega, lo esconde. Entonces te salen a las marchas con una bandera de Eva Perón. Sacate Eva Perón de encima, porque ni Perón ni Eva Perón eran pro aborto, eran justamente pro vida. Y esto, ¿qué es lo que pasó? Se han pintado cartelitos diciendo, no, esto no, porque la igualdad, no. Leete la doctrina, leete, digamos, legalmente qué postura tomó el Ejecutivo. Porque más que un decreto, más claro, imposible. Digo, decreto 659 del año 74, ¿sí? O sea que todo lo que es la línea feminismo, aborto, ideología de género, son grupos que obedecen a financiación externa. Y ahí metemos en la bolsa el ambientalismo, porque ahí ya la lucha contra el cambio climático, Greta Thunberg del medio, y todo lo que ya sabemos con el tema del ambientalismo. Porque está todo ligado. O sea, por eso esta charla por ahí es interesante. Bueno, no sé a dónde vamos a llegar, pero sí estoy segura. Yo lo que estoy segura es que nosotros tenemos que tener la capacidad de entender lo que está sucediendo, que estamos en tiempos finales, realmente esto no parece algo apocalíptico, pero tenemos que asumirlo y tenemos que transmitir este mensaje a nosotros, las generaciones que estamos, porque yo no sé cuántas generaciones más, estamos realmente en tiempos literalmente final. Y esto hace parte del modelo del anticristo, porque estamos hablando del nuevo orden mundial, de estructuras supranacionales, donde desde la OMS me digitan cómo implantar una salida y una luz al final del túnel de esta emergencia sanitaria, vamos a llamarlo así, emergencia sanitaria. Ya no hay soberanía sanitaria, no hay soberanía legal, no hay soberanía política, no hay soberanía económica, no hay soberanía. O sea, los estados compran las agendas de afuera. O sea, para coronar todo esto es, o tenemos una agenda nacional, que era un poco la batalla que libraba Donald Trump, porque Trump por eso se enfrentaba. Trump le dijo el Acuerdo de París, muchachos, hasta acá llegamos, y se fue del Acuerdo de París. ¿Sí? El Acuerdo de París, que era la lucha contra el cambio climático, la COP26 anterior, que participó Mauricio Macri, porque conozco en detalle la letra chica. Entonces, cuando Donald Trump empezó a identificar
el perfilamiento de la visión comunista a partir del PSC, del Partido Comunista Chino, la inficción de la influencia en medios de comunicación, en laboratorios, en absolutamente todo, empieza esta guerra que ya no es una guerra comercial, es una guerra ideológica, es una guerra por las libertades, ¿sí? Porque incluso la filosofía comunista está impregnada en la organización, en todo lo que es Naciones Unidas. ¿Está bien? Eso como para que lo tengamos interesante para saber. Entonces, recién les hablé de Kissinger, para que reconozcamos que la esencia de lo que es la familia está en la filosofía ya, digamos, del peronismo, de Perón, y no en lo que están haciendo ahora, que dicen que esto realmente es el derecho de la mujer. No, no, acá han desvirtuado absolutamente todo. Han desvirtuado absolutamente todo. Bueno, entonces, el siguiente punto, la ley de adopción. Bueno, a ver, el tema de la adopción es bastante complejo. Lo cierto es que en Argentina, para poder adoptar una criatura, es prácticamente la cantidad de vallas legales que hay que sortear, la cantidad de, digamos, de requisitoria, si se quiere, ¿no? Que los padres adoptantes tienen que llegar a recabar a la hora de querer adoptar una criatura, se torna en una misión imposible. Entonces, la propuesta de fondo está vinculado a simplificar un trámite de adopción, y a la hora justamente de adoptar, fíjense, y esto quiero hacer hincapié, los mayores perjudicados son las criaturas. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y esa criatura que arrancó en situación, digamos, de disponibilidad para ser adoptada, con 2, 3 años de edad o de muy pequeña corta edad, pasa 2, 3, 4, 6, 7, 8 años y sigue pasando de hogar en hogar. O sea, son los famosos hogares transitorios. Entonces, este pasaje de hogares transitorios hace que la criatura no llega a lograr digamos, a crear ese vínculo, y a cualquier persona adulta le dice mamá, papá. O sea, se llega a una cuestión que se licúa el vínculo de afectividad y el mayor perjuicio, sin hablar cualquier tipo de violencia que sufre esta criatura, porque de fondo, esa criatura, ¿cómo se siente? Rechazada. Porque después pasa el momento, digo, ¿y quién te tocó con suerte? O sea, digo, hay que modificar, yo me pongo del punto de vista de la criatura, del menor, ¿no? Que está en esa situación que parece como una especie de objeto a disposición a ver quién me adopta. Pero acá el que falla es la normativa. Tal es así, y esto seguramente lo saben, ¿cuántas familias ustedes han conocido, matrimonios, que dicen, me fui al norte y me traje un chico? O sea, ¿cómo me fui al norte y me traje un chico? O sea, no, lo adopté y conseguí. O sea, ¿cómo conseguí? O sea, hay una cuestión de irregularidad. ¿Por qué? Porque el marco normativo establece pautas tan rígidas que cuando llega el momento desincentiva cualquier mecanismo para una adopción veloz, ¿sí? Así que también el tema del normativo de la adopción hay que reverlo y hay que modificar y hay que agilizar los tiempos para lo que es la adopción. El punto siguiente está vinculado a plebiscitar cargos públicos. Bueno, esto de plebiscitar cargos públicos es nada más y nada menos que, si uno se pone a pensar, cada vez que uno está votando a un candidato a diputado, un candidato a senador, bueno, un diputado que tiene una banca por 4 años. Ahora, la pregunta que uno se hace de fondo: ¿qué pasa cuando esa persona en el trayecto, durante el mandato, prometió una cosa en la campaña y cuando llegó el momento dijo otra? Lo voy a llevar muy claro, que ahí lo vamos a entender. Han sucedido diputados que han asumido con una postura totalmente a favor de la vida, y cuando se logró la votación, votaron en contra. O sea, digo, ¿cómo fue que cambiaron intempestivamente de una postura radicalmente opuesta? Por eso la propuesta es que sea la ciudadanía la que tenga el poder, la llave, para poder determinar cuándo se interrumpe ese mandato que fue nada más y nada menos que otorgado por el soberano, que el soberano es el pueblo. O sea que existe una interrupción de parte del ciudadano. Y esto es como, si ustedes lo podrían llamar, una especie de voto de censura. ¿Se acuerdan la diferencia entre el voto de confianza y el voto de censura? Bueno, que existe un voto de censura, y no, así como existe un voto de censura hacia el Poder Ejecutivo, por ejemplo, si este gobierno se quiere presentar a reelección y no resulta reelecto, hay un voto de censura, ¿está bien? Bueno, así como se aplica hacia el Ejecutivo, que exista hacia los parlamentarios.
conversando con cantidad de personas del interior de nuestro país, cuando sucedió el nuevo debate por el tema del aborto, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos no lo sometieron a iniciativa popular? Porque acá hay una realidad. Otro de los proyectos interesantes que quiero instalar es aquellas cuestiones que tienen que ver con la esfera íntima, léase tenencia de drogas, estupefacientes, el tema del aborto, y eutanasia, suicidio asistido, se tienen que someter a consulta popular, se tienen que someter a el plebiscito de la ciudadanía, porque, perdonen lo que les estoy diciendo, pero creo que coincidimos, se llegó a un nivel que ya no nos representa, el Parlamento no nos representa, hay intereses espurios de por medio. Llámenlo bajada de línea, llámenlo Agenda 2030, llámenlo sobre en mano. La gente se cansó, la gente llegó a un hastío donde los parlamentarios no representan a la ciudadanía. No puede ser que se avance en esa situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer referéndum. Hay que someter a votación pública. Y esto que les estoy diciendo, en Europa sucedió cuando quisieron instalar la renta básica universal, que ahora no nos da el tiempo, pero después investigan un poquito dentro de lo que es el Foro Económico Mundial, que quieren bajar la famosa renta básica universal, que siempre va hacia la misma filosofía, ¿no? Que es empobrecer y pauperizar a la gente con tal de dejarla sin trabajo y la fijan con un límite de ingreso determinado. Esa renta básica universal se sometió a referéndum en países en Europa y fue rechazada, porque dijeron, no, nosotros no queremos vivir, no queremos que nos saquen el trabajo, nosotros queremos ganarnos el trabajo. O sea, en definitiva, esto es un escenario en contra de la cristiandad, porque si uno tiene que resumir, digo, la palabra habla de la dignidad del hombre, la palabra de la reproducción, habla de la importancia del hombre, de la mujer, de la familia, o sea, si lo tenemos que subsumir, esta agenda es anticristiana. El objetivo de fondo viene por la familia, viene por los principios, viene por los valores, viene por la dignidad, por la independencia económica, por la independencia de los países. La independencia de los países, porque los países ya no se pueden dictar sus propias agendas. No se pueden dictar sus propias agendas. ¿Está bien? Entonces, lo de plebiscitar viene por eso. A mí me surgió la iniciativa, esto es algo mío personal, pero por impotencia. Por impotencia, porque dije, no, se hacen la fiesta solo, cuando llega el momento se tratan temas medulares y no nos preguntan a nosotros. Dice, se aprobó. No, pero ¿cómo se aprobó? Si en la elección pasada había pasado en diputados y en Senado no pasó, y en esta elección pasó. Entonces, algo como hubo un cambio, y son las mismas personas, no cambiaron. No es que son la gente que hubo renovación de bancas, son la misma persona. ¿Me explico? Bueno, entonces eso de plebiscitar es importante. El otro punto es la escuela. Ahí lo tenemos, que es la Escuela Federal de Administración. Bueno, ahí les comento el tema de la escuela. Esta escuela, a ver si estoy buscando acá el punto, acá. Les cuento, en el año 1945 se crea la Escuela Nacional de Administración en Francia. Escuela Nacional de Administración, francesa. En francés, l'École Nationale d'Administration, ¿sí? Esta escuela, que está ubicada hoy en Estrasburgo, fue creada en el año 45 para democratizar el acceso a la alta función pública del Estado a través de mérito por concurso. La propuesta es crear una escuela federal de administración donde exista una capacitación y una preparación para ocupar cargos de la administración pública nacional, ¿sí? Ojo, administración pública nacional, provincial, local, o sea, que existe una formación muy fuerte, muy concisa, para todos los niveles de aquellos que ocupan, o son aspirantes a ocupar cargos en el Estado. Yo estoy hablando siempre de la parte del Ejecutivo, que puede ser Ejecutivo nacional, provincial o local, con un expertise y una formación en cuestiones básicas que tienen que ver, bueno, funcionamiento legislativo, bueno, proyectos, programas, bueno, absolutamente todas las herramientas necesarias para poder desempeñarse en la función pública. Por digo, ¿qué es la función pública? La función pública es un servicio, no es servirse, es un servicio. Y para aquella persona que quiera ser aspirante tiene que concursar, o sea, tiene que validarse, tiene que pasar ciertos exámenes. ¿Y qué nos garantiza a nosotros? Porque esto es lo medular. Que pase la gestión que pase, ese cuerpo, que es un cuerpo del Estado, permanece, porque hay una especialización. Me explico, hay un nivel de expertise y especialización. Entonces, cuando pasa la gestión que sigue, sabemos que eso continúa como una política de Estado. Si, por ejemplo, el cuerpo administrativo del Estado está desarrollando un eje puntual en un desarrollo económico productivo con gente especializada en el tema, pase la gestión que pase, esa línea de desarrollo va a continuar. No es que vienen una orientación de un partido político, no quiero dar los nombres, de un lado o del otro, y empieza de cero.
Porque esa situación de empezar de cero nos coloca como argentinos en una falta de credibilidad, porque no hay una consistencia. Después nos llenamos la boca diciendo que hay ausencia de inversiones externas directas, pero el argentino en sí, no quiero dar una palabra, pero digo, el político, no es consistente con lo que promete, porque no hay una continuidad. Hay políticas que tienen que ser de Estado, que pase lo que pase, tienen que continuar en el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el horizonte que le queremos dar al país a nivel de desarrollo, a nivel educativo, a nivel nuevas tecnologías, ¿sí? Tecnificación? Bueno, cómo queremos competir internacionalmente. Eso tienen que ser políticas medulares, que venga el gobierno que sea, del color político que sea, no pueden estar constantemente porque ahí están los negociados, ahí están las cajitas chicas, ¿sí? Entonces, esta escuela lo que tiende es a profesionalizar el cuerpo estatal, ¿sí? Que ya funcionan en Francia, entonces la idea es replicarlo acá en Argentina. Y el último punto, ahí Marta, ¿me están escuchando ahí? Pues me apareció un cartelito, ¿sí, no? Sí, 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 te escuchamos perfecto. Porque me había aparecido Todo un cartelito. bien, vamos Bien, muy bien, vamos muy bien. bien. El último punto, que es el Programa Integral de Desarrollo Soberano Nacional. Bueno, esta idea, la idea que se me ocurrió es la siguiente, porque digamos acá también nos llenamos la boca hablando del país federal y el país federal no existe, o sea, es un país más unitario que otra cosa, es poder crear una mesa de participación activa de las provincias en el armado de políticas de Estado. ¿Cómo se instrumenta desde el Congreso? A través de una comisión bicameral. En esa comisión bicameral participa Senado, que son los que representan a las provincias, y diputados que representan obviamente al soberano que es el pueblo. ¿Está bien? Entonces, en esa comisión bicameral se tiene que analizar todo tipo de proyectos para desarrollo productivo a nivel nacional, ¿sí? En la que participen los gobernadores, los productores agropecuarios, el sector de la industria, bancos, bueno, sindicatos también, porque también es interesante que el sector de los trabajadores también esté articulado en esto. O sea, la idea es poder dinamizar todo el ala productiva, pero con un armado y un diseño donde no exista una notificación de parte del Estado central. Porque acá sigue sucediendo. Fíjense lo que pasó estos días. Estos días fue un escándalo. El gobierno decide, vamos a cerrar las escuelas, y la reta se entera 2, 3 días después. O sea, digo, ¿le preguntaron a Horacio qué había que hacer? No le preguntaron. O sea, digo, me parece que después hablamos de que se está rompiendo la unidad del país. No, no se está rompiendo. Estás gobernando como un tirano, puertas adentro, y me decís que me notificás ni por WhatsApp o por los medios de comunicación que hay que cerrar las escuelas. Digo, esta cuestión de falta de sintonía se lleva a un plano exacerbado con el tema del desarrollo económico productivo, porque tampoco se han identificado las líneas de trazabilidad de necesidades estructurales de fondo y de potencialidades de las jurisdicciones provinciales. Entonces, cuando se identifica cuál es el potencial productivo, no solamente a nivel provincial, sino a nivel regional, es mucho más fácil orientar e imprimir políticas activas para dinamizar ese sector, que puede ser la simplificación tributaria, que hoy es una materia pendiente, ¿sí? El tema de la simplificación tributaria, el tema de la carga pesada que hoy representa para el sector productivo el socio bobo que es el Estado. Digo, hoy quiero ponerme mi empresa, hoy soy una pyme, y es la política del desincentivo total. O sea, digo, hoy es un golpe y es un puñetazo al estómago querer abrirme hoy una pyme independiente, porque realmente cuánto nivel impositivo tengo que estar coparticipando, ¿sí? Bueno, ahí ya eso es para resumir toda la exposición. Quería, ahí ya terminé. Ahí, Jane, si vos querés, Marta, leer la pregunta o... Acá Jane está diciendo, hay muchísima información en inglés donde están hablando médicos, científicos sobre la realidad. Sí, bien. Sí, sí, bueno, Jane, ahí, bueno, agrego lo que dice Jane, ahí pueden leer el comentario. Bueno, Jane, esto, a ver, yo les quiero decir esto ya fuera de la charla, pero les puedo recomendar a ustedes, primero que se abran todos una cuenta en Telegram, o sea, a nivel básico, se abran una cuenta en Telegram y ahí circula información sensible que incluso yo también les puedo compartir. Hablando esto de lo que dice ella del tema de los médicos, yo tengo información, videos de lo que está pasando, a ver, gerentes de Pfizer que fueron echados porque denunciaron todo lo que está pasando, o sea, esa información yo la tengo y se la puedo ir pasando. Pero bueno, circula en Telegram, esa es la realidad, en medios alternativos. A ver,
nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de comunicar porque hay gente que tiene una tesitura, ¿viste?, muy alineada hacia otro lado. Hay que Claro. simplemente alertar, compartir y que cada persona tome su decisión, porque es algo muy personal, ¿no? Bueno, esto, digamos, en líneas resumidas, es lo que quise, digamos, compartirles. Y fundamentalmente, para resumir, como verán, por mi formación y demás, yo tengo una visión más geopolítica de todo. Eso quería comentarles. Porque hoy, yo les voy a decir algo, yo puedo ser candidata de Jujuy, candidata a Tierra del Fuego, de la Ciudad de Buenos Aires, a mí me es independiente. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O sea, yo voy a decir por qué, Grete, porque acá hay una agenda donde esa agenda se ha bajado a todos los sectores, el mismo Larreta también la bajó, porque el tema de la perspectiva de género está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, la gente que dice, ah, bueno, pero Gretel, vos sos de la Ciudad de Buenos Aires. No, no, para, querido. O sea, fíjate que hay una agenda que la están bajando y nosotros tenemos que desnudar el meollo, el kit de la cuestión, qué es lo que nos está afectando a nosotros, primariamente como familia. Es la mayor preocupación que tenemos, de que no me vengan a decir que si Gretel es candidata de Jujuy, porque acá no es candidata de qué provincia. Todas las provincias están amordazadas, todas las provincias bajan la bajada de línea, la OMS de por medio, los planes educativos, los planes de género con la mujer, los cupos trans, intersexo, no sé cuántos sex más hay. O sea, en todas las áreas nos está afectando esto, ¿me explico? Entonces, si nosotros no tenemos una agenda de interés nacional, de desarrollo de matriz productiva propia, de desarrollo de moneda consolidada, de independencia mental, que es la batalla que libró Donald Trump, es la batalla que vino y ahí se lo llevaron puesto, ¿sí? O sea, la misma batalla que él libró puertas adentro, que él empezó a hablar de hagamos América grande, porque él empezó a levantar toda esa idea, bueno, ahí quedó en el camino. Esto es un escenario, y para resumir, que quizás estamos arrancando. Quizás esto es una pincelada. Hoy empezamos, estamos conversando, no sé a dónde Dios nos va a permitir, pero quizás hay que trabajar en fuerte para el 2023. Quizá tengamos que unirnos todos y para el 2023, no sé, hacemos algo que está vinculado con intereses, principios, valores, con algo de fondo cristiano, con desarrollo productivo nacional. Yo soy muy en eso nacionalista, la verdad que soy muy, amo mi país, soy orgullosa de ser argentina y tenemos un potencial inmenso para dar. De hecho, hay profecías que dicen que Argentina va a ser la nueva Israel en nivel espiritual. O sea, el avivamiento va a empezar desde Argentina. Va a haber un despertar espiritual que van a hacer de Argentina para las naciones. Y estamos en ese camino. Ahora, o seguimos mascando la verdad oculta, lo que nos dicen, o desenmascaramos lo que está detrás. ¿Qué es nuestro objetivo de fondo? Desenmascarar lo que hay detrás. De a poquito vamos compartiendo material, cada uno desde su lugar de incidencia, a mí me tocó acá, y que vayamos compartiendo ese material. Entonces, nada, presentarles un poco la propuesta, comentarles dónde estoy, qué estoy haciendo, y hasta donde Dios nos permita avanzar, hasta ahí vamos. Gracias, Gretel, gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro. Si quieren ir poniendo también ahí en el chat, si tienen preguntas. Gretel, entonces vos concretamente para ahora, para estas elecciones 2021, estarías yendo por qué lista. Yo estoy en el partido Principios y Valores como primer candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Esto quiero diferenciar, porque por ahí en el partido van a empezar a decir, ay, pero en el partido está Pirulito, está Menganito, es normal, es como todo, ¿no? Pero como yo soy primera y soy cabeza a nivel Ciudad de Buenos Aires, vuelvo a decir, esta agenda es mía y cueste lo que cueste, la estoy llevando, no es que a mí me cambié una coma porque salgo a denunciar a trocho y mocho a todos los medios de comunicación. O sea, en ese sentido no tengo problema. Pero digamos, estoy en Ciudad de Buenos Aires con totalmente independencia de la gente que se postule en provincia o en otros lugares. Y en Nación está bueno porque son proyectos para la agenda para el Parlamento, ¿no? No es que me quedo en legislatura, sino que tiene incidencia para el Parlamento.